Bienvenido, hermano y hermana, al programa de hoy, Estudio Bíblico. Y hoy, con la voluntad de Cristo, vamos a hablar del monte de la tentación. Pero por mucho monte de tentación que podemos tener en nuestra vida, tenemos a Cristo como el gran vencedor sobre toda nuestra tentación, en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos, hermanos míos, que el diablo llevó a Jesucristo en un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Le enseñaron que a Jesucristo todo el reino del mundo. Y le dijo, el que tenga la Biblia, que coja Mateo 4:8, lleva la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le dice Dios. Por último, el diablo llevó a Jesús en una montaña muy alta. Desde allí podrá verse todos los pueblos más ricos y poderosos del mundo. Por eso, hermanos míos, que aquí podemos ver, hermanos, que el diablo ha querido llevar a nuestro Maestro Jesucristo al monte para que le adore, para que se arrodille sobre él, para que le adore a él, y él le dará todas las cosas del mundo y toda la gloria del mundo. Pero en todas estas cosas, hermanos míos, puede el demonio tentarnos varias cosas, pero somos más que vencedores por medio de Jesucristo, hermano. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo, porque Romanos 8:7 dice así, hermano. Romanos 8:7 dice, la palabra de Dios dice así, Romanos 8:7, espérate que lo estoy buscando. Somos más que vencedores porque Cristo es nuestro vencedor, porque dice la palabra, en medio de todos nuestros problemas, nuestra dificultad, nuestro escasez, y por medio de nuestro de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará victoria total sobre cualquier sea tu problema, todos los problemas, que sea problema económico, de enfermedad, cualquier problema, Dios nos da victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y ahí podemos ver, hermanos míos, que el Señor fue tentado. Pero el Señor fue tentado. Pero aquí podemos ver esa nota con una diferencia en el orden de las tres tentaciones que este Evangelio de Lucas nos enseña. Y parece ser que Mateo también nos enseña algo, pero tenemos el orden cronológico en el libro de Lucas, el moral. Porque la primera tentación, hermanos míos, la primera tentación fue dirigida contra el cuerpo de Jesús. Contra el cuerpo de Jesús. Habiendo pasado 40 días y 40 noches sin comer nada, ni beber tampoco, pero él tenía una grande necesidad de comer pan, él tenía necesidad de pan, pero rechazó las urgencias del tentador con la misma palabra de Dios, diciéndole, no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Esto sucedió en el desierto. Luego después vemos que el diablo lo llevó al monte y le mostró todo el reino del mundo y la gloria de ellos. Y ofreciéndoles a ver toda la gloria, si la adoraba, se postraba delante de él, se ponía de rodillas en sus pies. El diablo quería que Dios, Jesús, lo adoraba, se postraba en sus pies para adorarle. ¿Cuál alto fue el precio exigido por el tentador
que presenció, siendo Jesús el digno objeto de adoración de toda criatura, tanto en el cielo como en la tierra, esta tentación fue dirigida contra el alma de Jesús. La primera fue el pan, que fue para el cuerpo. La segunda, para adorarle, fue por el alma de Cristo. En lugar de los deseos, afectos, ambiciones y cultos, ahí dice la palabra: bendice mi alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Por segunda vez, hermanos míos, podemos ver que Dios derrotó al diablo citando la palabra de Dios que está en el libro de Deuteronomio 6:13. A tu Señor adorará y a Él solo servirá en el nombre de Jehová. Aleluya. Bendito sea Dios. Y la tercera tentación que Jesús fue hecha, se le presentó sobre el pernáculo del templo y fue contra el espíritu esta vez. El pan por la carne, la adoración para tocar su alma, y ahora va a atacar su espíritu, pero la parte superior de su ser. Es con el espíritu en lugar de la inteligencia que no podemos tener conocimiento de Dios. Pero esta vez el diablo, que Dios los reprenda, citó de una manera incompleta un trozo de las Escrituras, pero el Señor tenía almacenada en su corazón la palabra entera. Pero la espada del Espíritu por tercera vez venció al enemigo, diciéndole: no tentaréis al Señor tu Dios. Amén y amén. Jesús fue tentado en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Esas tres tentaciones que el diablo lo quería intentar. Ahora vamos a ver las tentaciones nuestras. Cada creyente, hermano mío, es un vencedor u un vencido. Depende si era un vencedor u un vencido. Si estaba encendido, ¿qué los quiere? ¿Uno que gana o uno que pierde? ¿Era un vencedor o un vencido? ¿Qué lo quiere? Solamente piensa que habrá esta distinción delante del tribunal de Cristo, porque una vez que el Señor haya venido, hay tres enemigos que tenemos, como ha atacado nuestro Señor Jesucristo. La carne es nuestro enemigo, que se pelea contra el cuerpo y los deseos carnal. Pero también está en el mundo donde vivimos, que quiere afectar, y contra el alma, en una lucha. El alma pelea contra el mundo, la carne contra el cuerpo, pero el diablo pelea con nuestro espíritu. Y ahora que operen los hijos de la desobediencia contra el espíritu. Por eso que en las iglesias, hermanos míos, en las iglesias de Corintio se encontraba uno de nuestros males, con trato y respeto, cariño, con todo el amor, que como está escrito lo voy a decir. Se trataba de la fornicación de la carne, de la mundanalidad, sea la inclinación del alma. Según lo que dice la palabra, hay algo que tenemos que hacer estudiar, hermano mío. La inclinación del alma, según la encontramos en el libro de Corintios 6, 14 a 18. 6, 14 a 18. Dice la palabra, mira, donde encontramos. La unión de señala. No participe en nada en lo que hacen y lo que son. Y lo que no son. Perdona, no participe en nada a lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo, tampoco puede estar juntamente a la luz. La luz no puede estar junta con la oscuridad. No puede haber enemistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo nos llama hermano. Al que no es, no nos llamará hermano, pero nosotros somos el templo del Dios vivo, y si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos, porque Dios mismo dijo: viviré con este pueblo y caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso el Señor también dice: apartarse de ellos, no toquen nada de impuro,
y yo lo aceptaré. Yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmó el Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso que hay de veces mala doctrina, un intento contra el Espíritu. Si aún sabemos que el libro de Corintios habla que en la vida de David hubo estos 3 fracasos, sus pecados de la carne contra Betsabé, pero su lapso, hermanos míos, había un lapso de tiempo, porque David mandó a traerla. David mandó a hombre traerla. Cuando se le llevaron, tuvo relaciones con ella, luego ella regresó en su casa, apenas había tenido su periodo y esto completaba el cumplimiento con los ritos de la purificación. Por eso que David tenía 3 fracasos en la carne contra Betsabé y tenía un lapso de fe contra el arma, el descendiente de los filisteos, hermanos míos, el descendiente de los filisteos. Aleluya, porque dice, David quedó pensado, uno de estos días Saúl me va a matar. Es mejor que me vaya a vivir en tierra de los filisteos. Por esa razón, David se marchó, David se iba para otra tierra, los filisteos, porque su soberbia contra el Espíritu al mandar contra su ejército, hermano mío. Por eso que su capítulo 10 y 1 de Corintios trata del fracaso de Israel y la consecuencia fatal, siendo una advertencia para nosotros para no caer en tal desgracia. Por eso que Corintios 10:12, hermanos míos, Corintios 10:12 no habla de esto, no dice 10:12 de esta manera. Por eso que nadie se sienta seguro que no va a pecar. Puede ser el primero a hacerlo. Por eso que no avisa la palabra. Por eso que aquí el que piense está firme, que mire que no caiga. No habla del peligro de la confianza propia. A veces cuando los ancianos nos amontonan a un creyente que está acercándose en el borde de una caída, la respuesta es: no tenga cuidado, yo estoy bien. Pero la tal persona no se encuentra bien ni está bien en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y podemos ver, hermanos míos, que en el monte alto el diablo quiso llenar el alma de nuestro Señor Jesucristo por medio de sus ojos, mostrándole la gloria de este mundo muy malo. Y en el presente este gran enemigo aún procura de engañar la humanidad por la artimaña valerosa de los ojos, que son como una avenida que va directamente al alma, llevándola en cosas mundanas. Uno de su últimos inventos es la televisión. Hay creyentes que saben no le conviene de ir al cine o en las carreras de caballo, pero por medio del televisor estas cosas entran en su hogar, además de contaminar el alma con cosas que no vale de ver. Entonces el televisor le quita tiempo y apetito de que bien podría ser dedicado a la palabra de Dios. Aleluya. A veces el televisor mirando la tele no impide de orar, no impide de consagrar o escribir la palabra. Perdemos tiempo, tenemos que aprovechar del tiempo. Por eso que Cristo es nuestro ejemplo supremo con los recursos. Podemos ser vencedores porque su plenitud, tomando todo y gracia sobre gracia, como dice el libro de Juan 1:16, la gracia es gracia, ni otra cosa lisa, sino una potencia divina, la cual Cristo es la fuente inagotable. Por eso que el libro de Filipenses dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso Pablo anima a la iglesia, que todo lo podemos en Cristo Jesús, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece en el nombre de Jesús. Después de ver estas 3 tentaciones de Cristo,
Cristo nos deja un ejemplo en la vida. Y Cristo es el ejemplo en la vida del Cristo. Podemos ver esos ejemplos que están en la vida de Jesús. En la vida de nuestro Señor podemos notar la práctica para guiarnos en el camino de la victoria. ¿Cómo? Por la obediencia y la oración. Él siempre fue obediente a la palabra y siempre estaba orando, buscando al Padre. Él siempre fue obediente a la voluntad de su Dios, aún hasta la muerte y muerte de la cruz. La oración era una parte integral de su vida, de Jesucristo. Por eso que, por ejemplo, en la noche de su entrega, Judas sabía dónde encontrarle, porque muchas veces Jesús había reunido allí con sus discípulos en Getsemaní orando, pero sin duda era un lugar de oración. Amén. Porque la exhortación de sus 3 discípulos privilegiados a encontrarlo a encontrarlo que estaban durmiendo en Getsemaní. Los 3 discípulos que estaban con él, Jesús lo encontró que estaban durmiendo. Y en Getsemaní fue que dijo esta palabra: velar y orar para que no entre en tentación. Orar y velar para que no entre en tentación. Por eso que Jesús le dijo eso a los discípulos, porque ellos estaban durmiendo. Por eso que dice: no se duerma. Iglesia, no se duerma, hermanos, no se duerma. Ora para que puedan resistir las pruebas que se acercan. Ustedes están dispuestos a hacerlo, lo bueno, pero no puede hacerlo con su propia fuerza. Tenemos que ser, como dice Pablo, Cristo que me fortalece. Si estamos en Cristo Jesús, vamos a pasar las pruebas sin duda, pero sin duda era un lugar de oración. Tenemos que estar en el lugar de la oración para poder orar, pedir a Dios. Por eso que Dios dice: velar y orar, no dormir, iglesia, o si no vais a entrar en tentación. La tentación siempre está cerca de vosotros, pero tenemos que orar y velar en el nombre de Jehová. Amén y amén. Bien, ahora vamos a ver, hemos visto la tentación de Cristo, hemos visto el ejemplo que hay en la vida de Jesús, y ahora Dios nos ha dejado algunos recursos para el monte de la tentación que tenemos. Dios nos ha dejado recursos para sobrepasar esto. Junto con la oración, el creyente debe hacerse siempre un examen propio y confesando su pecado entre él y el Señor cuando está en su habitación orando con el Padre. Bueno, si ahora nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Porque el libro de Corintios 1, capítulo 11, versículo 31, dice de esta manera, dice: el Señor se fija, escucha bien, el Señor se fija en nuestra conducta, cómo caminamos. Jesús se fija cómo caminamos, cómo andamos, cómo hablamos, cómo miramos, cómo pensamos. Dios se fija en nuestra conducta y Él nos corrige para que aprendamos y para que casi no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. La gente de este mundo no cree en Cristo. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados, pero al contrario, Dios mira nuestra conducta, se fija en nuestra conducta para ver cómo estemos caminando, y si hay algo de mal, pues Él nos va a corregir, Él nos va a reprender. Reprender significa corregir. Él nos va a corregir para que nosotros podamos aprender para no ser malas errores donde caemos, los pecados donde caemos, donde hacemos los errores, la conducta o la mirada, los malos pensamientos. Él nos va a corregir para aprendemos, para no ser castigado. No va a servir para no pasar por el juicio como el mundo va a pasar, para no ser castigado. Pero el Dios vigila nuestra conducta, se fija en nuestra conducta para corregirnos, para que aprendamos a caminar en su voluntad, caminar en la santidad, caminar en la oración, caminar en la fe,
esto lo va a aprender cada error que nosotros hacemos. El Señor se fija en nuestra conducta y Él nos va a corregir para que aprendamos donde hemos hecho errores, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, hermano mío, que aquí se trata de la necesidad del examen antes de la cena del Señor. Si el creyente sigue practicando, sabiendo lo que no queda agradable a Dios, será, hermano, será captivado en su conciencia y endurecido en su corazón. Si él no se examina a sí mismo para la necesidad, si ha pecado, si tiene una conducta mala, entonces el siguiente sigue practicando sabiendo que lo que está haciendo no es agradable a Dios, entonces va a ser captivo en tu mente, en tu conciencia, y tu corazón se va dándose sí, y no vas a poder confesar tu pecado para que Dios te pueda corregir y limpiarlo. Aleluya. Por eso que hay una historia que se cuenta de una señora, hermanos míos, que consiguió un perrito como protección contra los ladrones. Pero el buen perro casero y ladraba día y noche. Cada vez que alguno se acercaba, él ladraba. Pero ella sufría de los nieblos, esa muchacha, y castigaba al perro. Con el resultado que esto dejó de ladrar. El perro se paró ya de ladrar. Por fin, cuando llegó un ladrón, él pudo llevar y todo lo que había dentro de la casa, porque ya el perro había aprendido a quedarse callado. El perro había perdido ya la protección de guardar la casa, de ladrar, de avisar. No, como la mujer lo castigó, entonces el ladrón podía entrar, robar todo lo que quería. El perro, como había aprendido de quedarse callado, pues se calló y el ladrón aprovechó. ¿Cuál importancia esta historia? ¿Cuál importancia entonces de obedecer? Perdón, ¿cuál es la importancia? Es entonces de obedecer a la voz de alerta, que es la conciencia. La voz de alerta es nuestra conciencia, al reconocer que delante de Dios todas nuestras faltas y todas faltas recibimos el perdón de Él. Con todos los errores, nuestras faltas, vamos a recibir el perdón de Él cuando obedecemos a la voz que nos está avisando. Además, una buena conciencia nos indicará si es sincero nuestro motivo a hacer una cosa, o puede haber un motivo oculto como la codicia, la soberbia o el agrado propio en el lugar de un deseo de agradar a Dios. Pero, hermano, tenemos que, teniendo un cumplimiento, y tenemos que cumplir a la palabra de Dios, porque Cristo crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría, porque la gracia de Dios estaba sobre él, y todo lo que le escuchaba se maravillaba de su inteligencia y de su respuesta, diciéndole: tu ley está en medio de mi corazón, de él. Y dice proféticamente el salmista en el Salmo 40 y en el Salmo 119, el escritor afirma: en mi corazón he guardado tu dicho para que no peca contra ti. Hoy hay arma tan eficaz, hermano, contra el tentador como la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús ha vencido al diablo con la palabra. Dios nos deja herramientas para pelear, porque el Señor siempre tenía la mano tan ocupada con su ministerio de amor a favor de la humanidad, que Él no tenía tiempo para otra cosa. En una ocasión, Él le dijo a su madre: ¿no sabéis que los negocios de mi Padre me es necesario que yo esté? Pero el diablo siempre anda a buscar de mano desocupada para empleada en su negocio nefasto, como cuando David paseaba en el techado de su palacio. Debemos redimir al tiempo sirviendo fielmente a nuestro Señor, y Él nos salvará del maligno en el nombre de Jesús, porque si somos fieles a nuestro Señor, Él nos salvará de la mano del diablo. Que Dios los reprenda en el nombre de Jesús. Pero hay creyentes carnales
Eso lo sabemos, que hay creyentes carnales que pasan largos ratos charlando, criticando, hasta propagando escándalo. Esas personas, esos cristianos caen en las redes de Satanás. En las muchas palabras no falta pecado. Cuando hay mucha palabra, no hay falta pecado. Tanto que habla, no falta pecado cuando hay mucha palabra. Por eso que el libro de Proverbios, el apóstol Pablo lo dice: sea nuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Que siempre nuestra palabra sea con gracia y sazonada con sal. Y sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aleluya, para edificar, no para maldecir ni criticar. Tenemos que hablar para edificar. Por eso que los cultos de la asamblea son una provisión de Dios para proteger el creyente. Pero cuando Pedro abandonó su Señor para seguir solo de lejos, pronto se encontró sentado en compañía de los enemigos suyos, calentándose en las manos para luego sufrir la derrota más inabominable de toda su vida cristiana. Decía: escucha la buena amonestación de Dios, no dejarlo de congregarlo como alguno tiene por costumbre, sino exhortándolo, y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. Aleluya. Por eso que dice esto los libros de los Hebreos. Los libros de Hebreos estaba explicando esto, que no dejamos de reunirnos, no dejamos de ir a los cultos como hacen algunos, pero al contrario, tenemos que animarnos los unos a los otros cada vez más a seguir confiando en el Señor. Tenemos que animarnos a seguir confiando en el Señor cada día, cada instancia. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Tenemos que tener más confianza en el Señor. Tenemos que seguir a los cultos. Tenemos que reunirnos. Tenemos que animarnos los unos con los otros. Y poner nuestro corazón en la confianza del Señor. Y seguir confiando en el Señor. Pase lo que pase en tu vida. Esto nos demanda la palabra de Dios. Porque otra protección es la de vivir en plena expectativa de la venida del Señor. Esto inspira devoción u constancia, porque la obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de nuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La epístola de 1 Tesalonicenses, esta epístola se caracteriza, hay un carácter por la referencia de la segunda venida de Cristo en cada capítulo. Pero entendamos que el nombre de la ciudad significa que el que gana la victoria. Es la única epístola en la cual se habla a los creyentes como en Dios y en Señor Jesucristo, donde otro dirá: en tal ciudad es un modelo, la iglesia de Tesalonicenses, y recibió la recomendación apostólica. Claro que es la promesa de la segunda venida de Cristo. Había tenido una influencia poderosa en la espiritualidad de aquellos santos, y ellos estaban ganando la victoria en el nombre de Jesús. Es de suma importancia para todo creyente, y en especial para la juventud, hermano, de asegurarse que de la voluntad del Señor antes de tomar un paso, una decisión bien, sea en cuanto al matrimonio, el ejemplo donde vivir. Muchos han hecho un naufragio de su vida espiritual para tomar un paso falso. En la multitud de consejeros hay seguridad. Cristo es el gran consejero. Y vaya ese nombre. Él escoge anciano espiritual para dar un buen consejo a tiempo, basándose en la escritura de Dios. Por eso que Cristo, hermano mío,
es el gran intercesor de su pueblo. Y lo vemos en Hebreos 7, como el sumo sacerdote viviendo siempre para interceder para nosotros, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acerca a Dios. Esto no es en cuanto se salvo del infierno, sino de fracasar en su vida cristiana. Aleluya. Y ahí dice la palabra: suscribo a vosotros. Pablo está hablando, primero de Juan está hablando, suscribo a vosotros, seamos vencedores. El apóstol Juan está diciendo aquí, hermano mío, algo de importante. El apóstol Juan está diciendo, espérate que lo encuentre. El apóstol Juan está diciendo aquí, hermano mío, ustedes, los mayores, le escribo porque conoce a Jesús, quien ya existía desde antes que Dios creaba el mundo. Le estaba diciendo, avisando a los ancianos, los mayores: os escribo a vosotros porque conocéis Jesús. ¿Por qué dijo eso Juan? Porque ustedes, hay jóvenes ahora, y a ustedes, a los jóvenes, les escribo también porque han sido valientes, han derrotado al diablo y han aceptado con sinceridad el mensaje de Dios. Les he escrito a todos ustedes porque han conocido al Padre. Es importante lo que Juan dice aquí. El apóstol Juan se dirige a los jóvenes diciendo: suscriba a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al demonio, al diablo, y porque sois fuertes en la palabra de Dios, sois fuertes en la fe, sois fuertes en la confianza en Dios y en la palabra, porque en la palabra de Dios permanece en vosotros. Cada una de las 7 cartas de las iglesias de Asia termina con la promesa de recompensa que el Señor ofrece al vencedor, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Apocalipsis dice: el león de la tribu de Judá como vencedor. Pero también habla de nosotros, hermanos, de nuestros hermanos que han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, en el nombre de Jesús. Por eso, somos más que vencedores sobre las tentaciones, porque aquí podemos ver, hermanos míos, que la palabra del león de la tribu de Judá no habla Apocalipsis como vencedor, y no habla a nosotros, nuestros hermanos, que han vencido al diablo por medio de la sangre de Jesús y de la palabra de Dios y testimonio de ello. Por eso que tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos a Jesucristo, tenemos al león de la tribu de Judá para vencer todo lo que viene hacia nuestra vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Por ser, hermano mío, por ser esto postrero día, un postrero tiempo peligroso, sentimos, hermanos míos, una preocupación por nuestros hermanos y hermanas jóvenes, pero no debemos de ignorar la maquinación de Satanás, que Dios nos reprenda. Satanás en busca de la caída de lo que son columnas. Satanás está buscando las columnas para pegarle y busca la caída de las columnas que guarda, por medio de su oración, por medio de su ayuno, mantiene la iglesia y mantiene a los hermanos. Satanás busca las columnas de las iglesias para derrumbarlas. Un ejemplo histórico lo tenemos en el caso de Ben-Hadad, rey de Asiria, que se aló con su soldado contra Israel. Dio órdenes a sus capitanes: no peleéis ni con grande, ni con chico, ni solo contra el rey de Israel. Que esto era la clave para lograr la derrota de Israel. Al morir el rey, el ejército fue esparcido. Él quería romper la columna era ser rey. A romper el rey, pero que Dios reprenda el diablo. Cuando Cristo es el rey de la iglesia, no hay demonio que lo pueda derrumbar esa columna. Pero cuando tú te apartas de Cristo, pastores, hablo con los pastores, cuando tú te apartas de Cristo y tú te coges como el rey de tu iglesia, el diablo te va a pegar una.
te va a derrotar, va a pegar en la corona que eres tú, porque sabe que tú no dejas la plaza a Cristo y tú quieres dirigir todo, entonces te va a pegar en tu columna y va a caer, y la iglesia se va, como los soldados, se van a ir, se van a desviar cada uno por su lado. Pero cuando tú dejas que el rey que lleve la iglesia es Jesucristo, nosotros somos cuerpo, pero Dios es la cabeza. Si dejamos reinar el Rey de Reyes, Señor de Señores, el diablo no puede romper ninguna columna, porque en la columna es nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Por eso que el rey quería matar al rey para que derrotar a Israel. Que Dios reprenda a ser diablo. Pero y voy a concluir con esto, hermano mío. La caída moral de un anciano u otra persona de responsabilidad tiene una repercusión grave en el testimonio. Y el estado espiritual del culto, de la asamblea, el enemigo no solo ataca al individuo, sino también al conjunto de los santos. Porque dice: oh Galata, insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Pero el creyente no tiene razón ninguna porque ser derrotado por Satanás y sufrir pérdida delante del tribunal de Cristo. Al contrario, tiene modo a su favor para vencer el mal, triunfar en la buena lucha de la fe, y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Este es el estudio, hermano mío, sobre el monte de las tentaciones o de los problemas, como quiera llamarlo, pero tenemos al vencedor de la tribu de Judá con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Por eso que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Hermano, hasta aquí el estudio sobre las tentaciones, y como vencedor tenemos a Jesucristo. Creo que con poca palabra había entendido el mensaje del estudio de hoy. Yo digo, hermanos míos, que Dios os bendiga. Yo digo, al próximo estudio bíblico, que la paz de Dios os acompañe donde vayáis, que el Espíritu Santo esté con vosotros donde vayáis en esa tierra caminando. Y yo digo en esta tarde, Dios os bendiga, bendiciones para todos. Shalom.